31 de mayo del 2024. El evangelio que nos toca ahora es de Marcos 11, del 11 al 26. Entró a Jerusalén y entró al templo y echando una mirada alrededor, sobre todo, y salió a Betania con los 12. Al día siguiente, al salir ellos de Betania, sintió hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, se fue por si encontraba algo en ella. Y llegándose a ella no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Tomando la palabra dijo, que nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Los discípulos escucharon. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban y derribó las mesas de los campistas, los asientos de los vendedores de palomas. No permitía que nadie transportase a objeto alguno para el templo. Y los enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será casa de oración para todas las gentes, pero ustedes las han convertido en una cueva de ladrones. Llegó todo esto a oídos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y buscaban cómo perderle, pero le tenían pues toda una muchedumbre, estaba maravillada de su doctrina. Cuando se hizo tarde salió de la ciudad. Pasando de madrugada, vieron que la higuera que se había secado de raíz. Acordándose Pedro le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. En verdad te digo, que si alguno dijere a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacilar en su corazón, sino que creyere que lo dicho se hace, se haría. Por esto te digo, todo cuanto oren, pidan, crean que lo van a recibir y se les van a dar. Cuando se pusieron de pie para orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdónalo primero, para que vuestro Padre que está en los cielos los perdone sus pecados. Si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos dos sucesos, el suceso de la higuera y el suceso de nuestro Señor cuando corre a los cambistas que están ahí en el templo de Jerusalén. Y les hace una nota muy importante, ¿verdad? Pero bueno, ahorita la vamos a ver. Dice que la lectura de Marcos 11, del 11 al 26, cuando sale de la entrada triunfal de Jerusalén, nos menciona aquí que entra a Jerusalén, pero entra en el templo y ve y da una vista a todo alrededor del templo, pero se sale y se va a Betania con sus 12 discípulos. O sea, nada más vio todo lo que estaba pasando en el templo, hermanos, y se puso a pensar nuestro Señor Jesucristo, de ver el formato, la mala acción que tenía la gente ahí en el templo. Yo me pregunto, hoy en día nuestros hermanos mayores quieren hacer su templo. 2 veces ha sido destruido el templo. ¿Ustedes creen que se ha sido destruido en contra de la voluntad de nuestro Padre Dios? Pues no, porque nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y si Dios permitió que se destruyera ese templo 2 veces, pues a lo mejor Dios permite que se vuelva a destruir un tercer templo. Que todavía ni lo construyen y yo ya estoy hablando de que lo van a destruir, ¿no? ¿Por qué se destruyó el primer templo, hermanos? ¿Saben ustedes por qué? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han leído, han estudiado eso? ¿Por qué se destruyó el primer templo? Porque los israelitas se habían corrompido. Tenían su templo y Dios permitió que los babilonios los invadieran, tomaran posesión de su tierra y destruyeran el templo. ¿Por qué permitió Dios esto? Pues por lo que les acabo de mencionar. Porque los israelitas se habían vuelto idólatras. Hacían honores a dioses paganos, a dioses que ni existen, ¿verdad? Hechos por manos humanas. Y no solo eso,
sino lo terrible era que hasta sacrificaban a sus hijos. Sí, se los ofrecían al dios Baal, matando a sus hijos, o sea, los israelitas. O sea, es algo increíble, ¿eh? Teniendo la historia que tienen los judíos de que Dios siempre los estuvo asistiendo, y hacer eso, pues está pesadísimo, ¿eh? Pues imagínense hoy en día cuando hacemos una cosa de esa magnitud terrible, ¿sí? Tenemos nosotros en la actualidad la oportunidad de conocer, amar y servir a Dios, y no creemos en Dios, y no aceptamos la doctrina de Cristo, y mucho menos aceptamos al Espíritu Santo. O sea, imagínense, ¿no? Qué situación tan terrible, ¿no? Pero aquí entonces estaba peor la cosa, yo digo, no sé, puedo hacer una comparación y decir que estaba peor, no, pero pues, por eso se destruyó el primer templo de Jerusalén. Dios les permitió, pues ¿para qué quieren un templo si andan adorando a dioses ajenos? Que ni son dioses, ¿no? Entidades que ustedes han inventado. No me están adorando ni tampoco están conmigo, entonces pues, no me necesitan a Dios. Y les fue mal a los judíos en aquel entonces, ¿no? Los babilonios los invadieron y acabaron con ellos, ¿sí? Desterraron a muchos judíos a muchas partes, a Egipto, a Babilonia, a muchas partes. Solamente se quedó ahí la gente pobre, la gente humilde, la gente anciana, la gente enferma, pero en compañía de un profeta, que era el profeta Jeremías. Ahí se quedó con ellos. No porque los iba a acompañar, sino porque al profeta Jeremías no lo quisieron arrestar. Todo esto lo pueden ustedes buscar en el Antiguo Testamento, esta historia. Ahí lo tenemos, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya no lo sigo platicando porque si no, pues tengo que platicar toda la historia del primer templo. El segundo templo, cuando lo hicieron, Dios les permitió, ya los perdonó nuestro Padre. Saben que nuestro Padre Dios es bien misericordioso, ya los perdonó. Y llegó el rey Ciro y que le poncha su pañal al rey de Babilonia, ¿no? Y sabiendo que los judíos habían sido desterrados, les dice, pueden regresar a su tierra, no se preocupen ya. ¿De veras? Sí, el rey Ciro, de Persia, ¿no? Sí. ¿A poco? Sí, regresen a su tierra. Yo sé que su Dios es el Dios de dioses, ¿sí? Y pueden ustedes volver a construir su ciudad. Y ahí se regresaron. Esdras y Nehemías, que ahí tenemos unos libros de ellos, cuentan de cómo reconstruyeron el templo. Otra vez lo volvieron a construir. Y todos los judíos construyeron sus casas otra vez, ¿verdad? Al final construyeron el templo, ¿eh? Porque déjenme decirles que primero fueron a construir sus casitas, ¿no? Y el templo, pues, hasta después. Esdras y Nehemías, bueno, uno un sacerdote y el otro un constructor, pues fueron los que se dedicaron a llevar a cabo la construcción del templo. Pero llegó el momento en que fue destruido otra vez ese templo. En el año 70 de la era cristiana, un emperador romano, emperador Tito, lo mandó a destruir. ¿Sí? Y bueno, pues, ¿por qué lo volvió a...? Pues porque los fariseos y escribas no habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Así de fácil, así de sencillo. Y como ahorita lo acabamos de ver, en esta lectura, en donde Jesucristo les dice que su casa la han convertido en cueva de ladrones. Bueno, ya les expliqué alto. Bueno, vamos a seguir como dice aquí. Se fueron a Betania. Dice, al día siguiente, al salir ellos de Betania, sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera con las hojas, se fue hacia ella y llegando encontró que pues nada más tenía hojas, pero no tenía frutos. O sea, nuestro Señor Jesucristo. Tomando la palabra dijo que nunca más nadie tenga fruto de ti. Este es un mensaje, hermanos. Aquel que no tiene trabajo, aquel que no labora, aquel que no hace las cosas delante de Dios, aquel que no cumple con su labor, pues se pierde, será destruido. Así de sencillo. ¿Y cuál es nuestro trabajo hoy en día? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Así de sencillo, hermanos, así nos dejó el nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí ve la higuera, pone de que nuestro Señor tenía hambre, y va a ver a la higuera y ve que no tenía fruto, ¿sí? Y dice, ya nadie más va a tomar fruto de esta higuera. Adelante nos menciona que estaba seca ya después la higuera, ¿sí? Es un mensaje esto. ¿Sí? Yo les digo una cosa, o sea, nuestro Señor Jesucristo pudo haber hecho que en ese momento diera fruto la higuera.
Pues no, porque es un mensaje de que tenemos que ponernos a trabajar, si no, estamos destruidos. Nos sigue diciendo aquí lo del templo, dice que llegaron a Jerusalén, dentro del templo, y se puso a expulsar ahí a los que vendían y compraban, derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. No permitía que nadie transportara ningún objeto al templo. Y les enseñaba y les decía, ¿qué no está escrito que mi casa es casa de oración para todas las gentes? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Para qué son los templos? Hoy en día, pues para hacer oración, para reconciliarte con el Señor, para arrepentirte, para que te administren los sacramentos, ¿sí? Para eso es el templo, construido por manos humanas. Hay muchas iglesias, muchas capillas, muchas parroquias, muchos santuarios. Ahí está la Catedral de San Pedro en el Vaticano, la Capilla Sixtina en el Vaticano, allá está, construida con nuestro dinero. Sí, porque los padrecitos pues, nunca han trabajado, ¿verdad? Entonces ellos, pues, ni modo que dijeras, es que era ingeniero y lo que ganó lo invirtió ahí, es que era arquitecto, es que era doctor y lo que ganó ahí lo invirtió. No, todas esas dos construcciones fueron hechas con dinero de las limosnas, del dinero que nosotros aportamos. Bueno, nuestros ancestros sí, y nuestras familias, ¿no? Bueno, muy claramente dice aquí, ustedes la han convertido, ¿sí?, en cueva de ladrones. Porque pues hacen negocio, qué raro, ¿verdad? Sí, para todos nos cobran los padrecitos. Ya hubo una ley que dijo que ya no se cobrara, pero pues siguen cobrando, no obedecen los padrecitos. Llegó todo esto a oídos de los fariseos y de los escribas y pues estaban muy enojados, ¿no? Y veían la forma de cómo atrapar a nuestro Señor Jesucristo en algo y condenarlo a muerte, ¿no? Pero no podían porque había mucha gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, entonces pues no se atrevían, ¿no? ¿Sí? Después nos sigue diciendo aquí en el versículo 20, dice que pasó la madrugada y viendo que la higuera se había secado, Pedro se acordó y le dijo, maestro, la higuera que maldijiste ya se secó. Y respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. Fíjense, le está diciendo de la higuera y como que le está hablando de otra cosa. Pues no, hermano, nos está hablando de que nos debemos de poner a trabajar, de que debemos nosotros de dar fruto. Por eso es importante ir entendiendo este mensaje de este evangelio. Si no, no. Fíjense cómo dice, fíjense. Pasando de madrugada vieron a que la higuera se había secado. Entonces Pedro le dijo, maestro, mira, la higuera que me dijiste ya se secó. Y Jesús le responde, ten fe en Dios. En verdad te digo que si alguno dijere a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacilara en su corazón y creyera lo que ha dicho, se hacían las cosas así. ¿Eso qué tiene que ver con la higuera? Pues eso, hermano, de que tienes que poner a trabajar en cosas del Señor para que las cosas sean correctas. Si tuviéramos fe, porque la fe va acompañada de obras. Así lo dice en la lectura de Santiago capítulo 2, si lo pueden buscar, ¿no? Una fe sin obras es una fe muerta. Si tú dices que tienes fe, muéstrame las obras. Si no tienes obras, pues ¿cómo dices que tienes fe? Sí, no, porque pues, es muy fácil decir, yo quiero a Dios. ¿Y cómo se lo demuestras? Pues yendo a misa. No, hermano, no. Confesando mi comulgado. No. Llevándole flores al altar. No. Me pongo ahí a ayudarle al padrecito a barrer y trapear y limpiar las bancas. No, hermano, eso no es, así no puedes demostrarle que a Dios lo amas, ¿no? O sea, no, a Dios lo amas con tus obras. Dirás, pues esa es una obra, pues sí, pero la obra, Jesucristo dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. No dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a ponerte a limpiar la iglesia, ¿no? O a traerme flores en el altar, ¿no? Hay otra lectura que dice, ¿no? Si vienes a traer una ofrenda en el altar, pero tienes un problema con tu hermano, con tu vecino, con el prójimo, reconcíliate y ya después vienes y me traes todo lo que se te hinche la... No, digo, todo lo que quieras, ¿sí? Tu ofrenda. Sí, no, ahí lo dice Jesucristo, ¿eh? Yo no lo estoy inventando, así lo dice. Entonces no está mal que si tú quieres ayudar a la iglesia, pues la ayudes de esa manera, está bien, pero con eso no le estás demostrando que amas a Dios, ¿no? Sí. Entonces hay que aprender, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos nosotros demostrarle a Dios que lo amamos? Pues amando a Dios
es amando al prójimo. Acuérdense que una vez Jesucristo le dijeron, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento? ¿Y cuándo te vimos sin casa? ¿Y cuándo te vimos sin vestido? ¿Y cuándo te vimos enfermo? Pues cuando lo hicieron con alguno de estos, lo están haciendo conmigo. Así lo dijo Jesucristo, ¿eh? Entonces, pues, sí, porque hay mucha gente que dice, no, pues, yo amo a Dios, ¿verdad? Todos los días, hago oración, todos los días me paro. Qué bueno, sí, pues, tienes que tener oración y comunicación, pero hay que demostrárselo con obras, porque las obras es lo importante. Sigue la lectura y dice, por esto te digo, todo, cuando estés orando, pide y cree que lo vas a recibir, porque has trabajado, entonces puedes pedírselo a Dios. Dice, cuando te pongas a orar, si tienes una cosa en contra de alguien, perdónalo primero, para que nuestro Padre, que está en los cielos, te perdone tus pecados. ¿Qué decimos en la oración que nosotros, entre comillas, le decimos el Padre nuestro? Es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre Dios. Deberíamos de decirle, es la oración a nuestro Padre Dios. No decirle el Padre nuestro. Ay, vamos a rezar el Padre nuestro. No, ¿qué pasó? Pues, ay, qué forma de decir las cosas, ¿no? Hay que hacer la oración a nuestro Padre Dios, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te da mucha flojera decir todo así? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Cuando dicen, a ver, niños, a ver, familia, vamos a rezar el Padre Nuestro. No, ¿cómo rezar el Padre Nuestro? Así no se dice. Vamos a ver, niños, a ver, familia, vamos a rezar la oración a nuestro Padre Dios que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo, así de fácil. ¿Ah? Pero somos muy buenos para no hablar correctamente. Bueno, ¿y qué decimos en la oración cuando le hacemos a nuestro Padre Dios? Decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que si tú no perdonas, yo no te perdono. Tú solito te estás poniendo la soga al cuello, o sea, como Judas Iscariote. Tú solito. Sí. Muy claramente aquí lo dice, ¿verdad? Cuando hagas oración, si tienes a alguien que perdonar, pues perdónalo. Y así nuestro Padre Dios te va a perdonar. Porque si ustedes no perdonan, nuestro Padre Dios tampoco los va a perdonar. Que quede claro. Entonces, hermano, bueno, pues esta lectura del día de hoy nos habla de dos momentos, ¿no? La higuera, hay que dar fruto. Como les digo, dicen muchos, bueno, si Pedro le estaba preguntando de la higuera seca, ¿por qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo con que hay que perdonar y que hay que ponerse a trabajar? Pues por eso, si esa higuera no dio fruto y en el momento que Jesucristo, nuestro Padre Dios, el creador de la naturaleza, ve que no sirve, pues patrancas, ¿ya? Tan tan, se acabó. Estás tú en la vida y nada más estás disfrutando lo mundano, terrenal y material y no haces las cosas espirituales, pues te vas. Ya no te dio tiempo nuestro Señor de hacer tu trabajo. Hay gente que le da tiempo y llega a los 60, llega a los 70, llega a los 80, llega a los 90 y le toca, oye, ya tienes 94 años, ¿cuándo te vas a poner a trabajar en mi nombre? Ay, señor, yo ya no puedo, mira, tengo artritis, tengo gastritis, soy hipertenso, tengo diabetes, ya me declararon el cáncer, es más, traigo el mal del Parkinson y traigo Alzheimer. Ay, no manches, pues ya mejor muérete. Pues, imagínate con eso. Pues, ¿cómo voy a ponerme a trabajar en tu nombre? Pero ¿qué tal cuando estabas joven? La noche es, este, es joven, ¿verdad? Ahí sí estabas dándole duro y macizo a tu diversión, ¿verdad? A tus cinco sentidos y tu sexualidad. Y en cambio, pues no volteabas a ver. Miren, el Señor nos da oportunidad de seguir vivos, no porque tú te seas muy capaces, sino porque te está dando la oportunidad, el tiempo de que te pongas a trabajar y hagas una labor para el prójimo, ¿eh? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y bueno, pues ahí vemos también lo del templo, que pues nuestro Señor Jesucristo muy claramente te lo dice. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros, ¿sí? Llevamos al Espíritu Santo con nosotros, ¿sí? Los templos construidos son para hacer oración, arrepentirte, para que te administren los sacramentos. Sí, hermano, los sacramentos, el bautismo, la confirmación, sí, la reconciliación, la comunión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal, el matrix, sí, que es el matrimonio, sí. Son los sacramentos,
¿sí? Mandamientos sagrados. El principal pues, es el bautismo, ¿sí? Es el de iniciación, ¿sí? El bautismo. Bueno, hermano, espero que esto te haya servido hoy día viernes, próximamente el domingo, estaremos escuchando lo de la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga.